Buenas noches, bienvenidos a este espacio. Les pido disculpas por el retraso que hemos tenido. He tenido un poco de dificultad en conectar esto del Facebook Live, pero bueno, ya estamos acá. El día de hoy tenemos programado hacer una cuarta sesión sobre el libro rojo. Hemos estado revisando todos los días jueves a las 6 de la tarde este importante texto del doctor Carl Jung. Y hemos visto en las primeras sesiones algunos temas importantes que los invitamos a poder revisar si es la primera vez que se están sumando este live, ¿no? Pueden encontrarlos en el espacio de videos del Instituto Eleusis. Hemos querido hacer primeramente una revisión más o menos literal, comentada brevemente de los capítulos más importantes del libro rojo, y esperamos podernos detener posteriormente a hacer un análisis, digamos, mucho más amplio, más minucioso. El libro rojo viene en una presentación, digamos, de texto, que es esta. Es una transcripción solamente de los contenidos de la imaginación activa, de los símbolos, pero también viene en una edición ilustrada, ¿no? Que es una réplica del libro original, que es un libro sumamente grande, me parece que es tamaño A5, y que contiene las imágenes, ¿no? Que el mismo Jung dibujó, que el mismo trabajó. Hay algunos textos, como este texto que es muy importante, de Bernardo Nante, que pueden permitir también acercarnos inicialmente a comprender algunas claves, algunos símbolos, imágenes del libro rojo. Nosotros lo que hemos querido inicialmente es hacer una aproximación al contenido del libro rojo, ¿no? Y esperamos en un segundo momento, nos va a tomar seguramente todavía el mes de junio y julio, terminar solamente la descripción del libro rojo, y posteriormente sí me gustaría tener espacios para profundizar en algunos símbolos, ¿no? Como la figura de Salomé o la figura de Cristo, que aparece muchas veces en el libro rojo, o este leoncéfalo, ¿no? Otros símbolos como Gilgamesh o Adúbar, que aparece en el libro segundo. Entonces, pero lo que quiero ahora es simplemente que nos podamos detener en el texto, ¿no? Hacer algunas aproximaciones simbólicas, algunos análisis, pero dejar el análisis, porque hay muchas lecturas del libro rojo. Una, la de Bernardo Nante, hay muchas interpretaciones posibles, es un libro muy complejo, y que podamos tener al final de haber revisado todo el texto un análisis también, ¿no? Un análisis, una aproximación. Nosotros habíamos finalizado la semana anterior el libro primero, ¿no? El libro primero que comienza con esta búsqueda de Jung de su alma. Él era un hombre que había estado dedicado al mundo, digamos, clínico, era un psiquiatra, ¿no? Que se da cuenta más o menos a los 40 años de su vida que él no se había dedicado a conocerse a sí mismo, a desarrollar su interioridad. Entonces él empieza con esta técnica que es la imaginación activa, explorar su mundo interno, su mundo simbólico, y comienza con esta imagen del reencuentro del alma, ¿no? Él se da cuenta que el alma está en aquello que uno no es, o sea que no es el ego, en aquello que uno ha dejado de lado, aquello que está en la sombra. Hay un aspecto muy fundamental que tiene que ver con todo el pensamiento de Jung, especialmente con el último trabajo que él hizo, que se llamó Misterio Connectionis, que es la importancia que tienen los opuestos dentro de la mirada junguiana, ¿no? La importancia de integrar los opuestos. Entonces esta idea de que el alma está en aquello que uno no es, que el alma es un niño, que si uno es hombre el alma es femenina, si uno es adulto el alma es niño, tiene que ver con esto de los opuestos, que va a ser muy importante a nivel, digamos, del pensamiento junguiano desde el inicio. También aparece este aspecto de la lucha entre lo que él va a llamar el espíritu de la profundidad, que es este mundo del inconsciente, de lo profundo, lo arquetípico, con el mundo del espíritu de la época, que representa el mundo social, la cultura. Entonces esto introduce una batalla mítica, ¿no? Que ya había descrito Nietzsche, ¿no? La batalla entre el león y el dragón, esta lucha entre, digamos, la sociedad y ser uno mismo. Entonces, donde se define la individualidad, ¿no? La individuación, la identidad del ser humano, en este conflicto entre las fuerzas arquetípicas representadas en la madre, ¿no?
o también esta fuerza, digamos, social representada en la figura del padre. Entonces el yo está atrapado entre estas dos fuerzas arquetípicas, como decía muy bien Jung en su libro Las relaciones entre el yo y el inconsciente. Nosotros estamos sujetos a un doble trabajo. Por un lado, tener que lidiar con todos los mandatos, las censuras de lo que Freud de alguna manera llamó el super yo, ¿no? La cultura que nos condiciona, que nos limita a ciertos roles. Y por otro lado, lidiar con el propio contenido inconsciente, los complejos, ¿no? Las pulsiones, los instintos. Entonces el yo está sujeto a esta lucha mítica entre ambas fuerzas. Entonces, en esa aproximación del libro rojo, Jung se da cuenta que él tiene que rendirse de alguna manera, ¿no? Él tiene que ponerse al servicio del alma, dice él. Se da cuenta que durante mucho tiempo él trató de, digamos, entender que el alma era un objeto de sí mismo, un objeto de estudio. Él había tratado de comprender el alma, la psicosis, ¿no? Con sus pacientes, pero ahora él se da cuenta que él era un objeto realmente de su alma, ¿no? Una creación de su propia alma. Y entonces decide en esta lucha entre la razón y la emoción, lo consciente y lo inconsciente, que es el producto del desarrollo de toda la humanidad, ¿no? De toda la sociedad humana, ha sido, según Jung, un intento de controlar esto que él va a llamar el pensamiento pasivo, los contenidos inconscientes, lo impulsivo que habita en el hombre. La cultura es la represión de esos aspectos inconscientes, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, lo que va a hacer Jung, lo que va a tratar de hacer Jung, va a ser tratar de lidiar, ¿no? Con esa resistencia del yo a ponerse al servicio o al contacto de su inconsciente. Cuando él se da cuenta de lo infructuoso que está haciendo esa oposición, esa lucha, él decide confiar en el alma, ponerse al servicio del alma y dejarse guiar. Jung va a ser llevado a un desierto. Él se va a preguntar por qué el alma me trae a este lugar. Y el alma le va a decir que es un desierto porque su mundo interior no ha sido cultivado, no ha sido desarrollado, no ha sido cuidado. Después Jung va a descender al infierno a través de una cueva, va a observar los peligros, ¿no? Los aspectos sombríos del contacto con lo arquetípico y va a presenciar el asesinato del héroe que representa los grandes valores que él había defendido a la primera mitad de la vida. Hablamos de la importancia del símbolo de el egocidio. La transformación siempre está sujeta a matar aspectos de nosotros mismos, que posiblemente está también contenido en los misterios de Atis, ¿no? Cuando Atis, este dios de la muerte y el renacimiento, que era el hijo de Cibeles, se castra a sí mismo y después vuelve a renacer. O sea, está hablando también de este simbolismo, ¿no? No puede haber una transformación profunda del ser sin una renuncia a ciertos aspectos de nosotros. El ego lamentablemente tiene esta tendencia a identificarse, ¿no? Con ciertos contenidos mentales, formas, patrones, hábitos. Y entonces muchas veces lo que nos impide esa transformación, ese avance de nosotros mismos, es este apego a esa idea heroica, a esa idea justamente idealizada, valga la redundancia, que hemos construido durante la primera mitad de la vida de lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, para poder avanzar en ese proceso tenemos que matar lo que tanto amamos, ¿no? Esa imagen de nosotros, esa idealización, ese apego a ciertas formas. Y entonces en eso radica el asesinato del héroe. Jung también va a decir que ese asesinato muchas veces ocurre a través de otro arquetipo, que es el del traidor, ¿no? O el tramposo, el que mata por la espalda, como en el caso de su propia visualización. Y él explica esto diciendo que cuando uno se enfrenta a un aspecto de uno mismo que constituye la mayor identidad, la mayor identificación, entonces desde un aspecto menos desarrollado, no va a haber posibilidades de un combate directo. Entonces muchas veces acá el error, los fracasos, los complejos, aspectos inconscientes, aperturan la posibilidad de una transformación. Una transformación que habitualmente no se hubiera dado si la vida hubiera seguido su curso habitual a la que el yo estaba acostumbrada. Entonces son estos elementos de la sombra, como este pequeño enano que acompaña a Jung a dispararle por la espalda, este enano sombrío, lo que hace que se dé esa muerte de aquellos ideales, valores, formas de ser que habían sostenido nuestra vida hasta ese momento. Entonces, este asesinato del héroe conlleva a una transformación que da lugar a un acceso, a un ingreso al mundo interior, donde habita
la figura de lo femenino, ¿no? El ánima, pero también la figura del self, del sabio. Entonces, en la siguiente etapa, Jung se va a encontrar con Salomé y con Elías. Él se sorprende de esta relación, ¿no? ¿Cómo es posible que Salomé, esta mujer que le cortó la cabeza al profeta, hizo que le corten la cabeza, ¿no?, a Juan Bautista, esté con Elías, un profeta que es sabio? Y él no entiende esa relación. Y entonces se da cuenta que son símbolos de sí mismo, símbolos del ánima, símbolos del self, y que en realidad este aspecto del logos, representado en lo masculino, en Elías, tiene que dirigir a esta Salomé que es ciega. Tras lidiar con su propia resistencia, la resistencia del yo, de la conciencia patriarcal, que ve como aspectos opuestos como opuestos antagónicos, irreconciliables, ¿no? Ya decía Heráclito que Dios habita donde están los opuestos, ¿no? Y que la armonía es una armonía oculta, ¿no? La armonía oculta está y la tensión existe tanto en el arco como en la lira, ¿no?, decía Heráclito. Pero en el fondo de esa tensión de opuestos hay una armonía oculta. Entonces, pero el yo, el ego, la conciencia separada, es incapaz de ver una relación lógica entre los opuestos, ¿no? Entonces Jung dice, no es posible que Salomé esté con Elías, ¿no?, lo santo y lo profano. Sin embargo, al llegar a un nivel mayor de comprensión espiritual, uno entiende que todo está conectado y que los opuestos están conectados, y esa es una de las verdades espirituales más importantes, más profundas en todas las tradiciones, ¿no?, que es la verdad de lo que él va a llamar la conjunción, el matrimonio místico, la boda mística, la relación de opuestos. Y entonces esta verdad, ya presente en los principios herméticos, en el taoísmo, presente, digamos, en muchas tradiciones espirituales, ¿no?, en el hermetismo. Entonces es lo que va a descubrir Jung, pero no libre de resistencias racionales, ¿no? El yo siempre busca, digamos, resistirse, busca, digamos, cuestionar. Y entonces esto tiene que ver con la ceguera de Salomé. El ánima, este aspecto de lo femenino que tiene que ver con la propia intuición, la captación del mundo interno, el contacto con el mundo emocional, es ciego. Lo que quiere decir que muchas veces nosotros no somos capaces de ver las cosas tal como son, nos dejamos llevar por las apariencias, ignoramos la profundidad de la vida, de los aspectos, digamos, espirituales, y creemos que el mundo es simplemente una realidad material, tal como la vemos, ignorando su fondo, su trasfondo profundo. Y entonces, después de una conversación muy cargada de emoción, de rechazo, Jung empieza a aceptar a Salomé. Y una vez que él empieza a aceptar a Salomé, él empieza un diálogo con ella sobre su naturaleza crística, ¿no? Ella le dice, tú eres Cristo, y él dice, ¿cómo yo voy a ser Cristo? Porque él está pensando todavía en un pensamiento muy literal, no está entrando a un pensamiento, a un simbólico. Pero cuando él capta esta verdad, que está hablando en un lenguaje de los símbolos, y que de alguna manera todos nosotros somos Cristo, dentro de cada ser humano hay un aspecto divino y hay un aspecto humano. O sea, Jesús es el Hijo del Hombre, pero también es el Hijo de Dios. Y entonces esa doble naturaleza que tiene el ser humano, una naturaleza espiritual y una naturaleza material, instintiva. Y entonces Jesús y Cristo representan esa dualidad en lo humano. Pero para poder hacer esa transición entre Jesús, que es lo humano, lo mundano, el hombre, y Cristo, que es la conciencia de lo divino, en el medio está el camino de la cruz. Entonces Jung se va a enfrentar a una experiencia de crucifixión y de contacto con el sufrimiento, encontrando otra de las grandes verdades espirituales, ¿no? La verdad de que toda transformación se da a través de un sufrimiento. Entonces el sufrimiento es muchas veces, como decía el budismo, la primera verdad, ¿no? El sufrimiento es parte de la vida, sin sufrimiento no hay transformación. Es como el diamante, ¿no? En el proceso alquímico, las sustancias que se obtienen, o el diamante, por ejemplo, está sujeto a grandes presiones, las perlas también, las ostras tienen que afrontar fuertes también dolores para la formación de una perla. Entonces todo aquello que es valioso ha sido expuesto a un alto nivel de sufrimiento muchas veces, ¿no? A un alto nivel de, digamos, de presión. Entonces este reconocimiento
de inevitabilidad del sufrimiento, ¿no? O sea, el proceso comienza de transformación cuando somos capaces de reconocer a ese Cristo interior que yace dentro de nosotros, ese aspecto humano que sufre, el hombre doliente, como decía Víctor Frankl, ¿no? El Homo patiens, o como decía, digamos, lo prometeico, ¿no? O sea, el Prometeo encadenado que todos llevamos. El precio de la conciencia es darnos cuenta de nuestro propio sufrimiento. Y hay mucha gente que a veces evita entrar en este contacto de sí mismo para no revivir este sufrimiento, ¿no? Esta conciencia de aquello que nos ata, aquello que nos domina, nuestros complejos. Y entonces cuando Jung reconoce su naturaleza espiritual, por fin, y se hace cargo de su propio sufrimiento, deja este estado proyectivo habitual de la psique, que la psique siempre está tratando de perderse y escaparse hacia afuera o proyectar en los demás sus propias dificultades, es donde puede darse esta transformación. Una vez que Jung siente que es crucificado y que la serpiente envuelve su cuerpo, Salomé milagrosamente abre los ojos, ¿no? Está curada. Entonces el trabajo de la primera parte del libro rojo ha finalizado, ¿sí? Que tiene que ver básicamente con la sanación de una relación del propio Jung con lo femenino, con lo inconsciente, una digamos, un vencimiento de la primera resistencia de su propia racionalidad y escepticismo sobre la realidad del mundo simbólico, ¿no? Porque incluso le pregunta, ¿ustedes son reales, no son reales? A pesar de que Jung se acercaba en ese momento a ver la importancia de la realidad psíquica del mundo simbólico, mantenía un rezago de la mente científica racionalista de su formación psiquiátrica. Entonces, como ocurre muchas veces en muchas experiencias psicotrópicas, ¿no? Cuando uno entra en contacto con este mundo simbólico y uno empieza a dudar qué estoy haciendo, y es habitual que surja esta lucha entre lo racional y lo inconsciente, ¿no? Y uno se puede enfrascar ahí horas, ¿no? En una experiencia psicotrópica en esta lucha. Es un poco lo que se ve también en esta primera etapa del libro rojo, que son las propias resistencias de Jung, es la puerta de ingreso al desierto. El desierto también está relacionado en despojarse de todo aquello que antes no tenía. El desierto en su vacuidad representa también la capacidad del desapego, ¿no? Este descenso a la cueva. Entonces esta primera parte está llena de símbolos que podríamos corresponder con un ritual de ingreso del propio Jung al contacto con su propio inconsciente, donde hay un elemento de lo femenino que es ciego y que tiene que ser sanado a través del reconocimiento del propio dolor y de la propia naturaleza espiritual que habita en él. Entonces es ahí, después de sanar a Salomé, que el profeta le dice, ¿no? Elías, tu trabajo aquí ha terminado, le dice a Jung. Y entonces Jung dice, el misterio me mostró en la imagen lo que luego habría de vivir. No poseía ninguno de aquellos bienes que me mostraba el misterio, sino que aún tenía que adquirirlo todos. Entonces, esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La riqueza en el mundo material no garantiza necesariamente una riqueza en el mundo interno, espiritual. Hay gente que puede ser rica en el mundo, externo y ser pordiosera en el mundo interior. Entonces, Jung se da cuenta que él no poseía nada aún, que todo aquello que era valioso dentro del mundo interior tenía que ser aún conquistado por él mismo. Entonces empieza Jung este proceso que sería el libro segundo, que él va a llamar las imágenes de lo errante, y justamente van a ser muchas imágenes de muchos símbolos, muchos de ellos ya más culturales, o sea, no tan personales, pero siempre definitivamente los arquetipos y los símbolos se expresan a través de lo personal también, pero son mucho más que lo personal, porque son motivos que podemos encontrar en muchas culturas repetitivas. Dice Jung, ¿no? No escuchéis las palabras de los profetas, que profetizan para vosotros y os engañan. Os hablan de la visión de su propio corazón, no de la boca del Señor, citando a Jeremías, ¿no? Y entonces dice, he oído las cosas que dijeron los profetas, que profetizan en mi nombre, la mentira y que dicen, he soñado, he soñado. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que vaticinan la mentira y de los que profetizan la seducción de su corazón? Ellos quieren hacer que todo mi pueblo me olvide con los sueños que cada uno cuenta a su familiar, como sus padres olvidaron seguir mi nombre por seguir al profeta Baal.
el profeta que tiene un sueño que lo cuente, y el que tiene mi palabra que la diga de verdad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice, citando a Jeremías. Es curioso, ¿no? ¿Por qué cita Jung esto? Entonces pareciera que esto nos lleva a este dilema, ¿no? ¿En qué medida las expresiones simbólicas del mundo arquetípico son una mera representación de la psique individual o son la referencia a una realidad transpersonal, ¿no? Que podríamos decir nosotros incluso transsubjetiva? O sea, que no es solamente una construcción social intersubjetiva, una interpretación común, sino que algunos de esos símbolos tienen una trascendencia propia, ¿no? O sea, son una realidad en sí misma. Entonces, este es uno de los grandes problemas dentro del pensamiento junguiano, ¿no? O sea, los símbolos, los arquetipos son una construcción cultural, son una realidad material instintiva o existen por sí mismos, ¿no? Que es un problema de lo espiritual. Cuando nosotros hablamos de lo espiritual, aquello que hablamos espiritual es una realidad en sí misma o es una proyección de la psique o es solamente una construcción de símbolos culturales. Y entonces obviamente esa pregunta no fue respondida por Jung, no pretendemos nosotros responderla. Lo que encontramos es a personas que a veces sostienen que el mundo de lo transpersonal está constituido por una realidad espiritual trascendente, otros que plantean que es imposible acceder a esa realidad sino a través de la psique, entonces siempre es una proyección del mundo psíquico. Entonces no podemos saber realmente qué son estos símbolos. Y entonces pareciera que en esta cita a Jeremías se confunde lo que es el sueño de la persona con la palabra de Dios. Y entonces esto es un riesgo común que también se habla en lo junguiano, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar nuestros complejos personales, nuestros contenidos personales con aquellas dimensiones trascendentales, espirituales, ¿no? Y pareciera que no hay forma de separarlo, ¿no? Desde la experiencia psíquica, el hombre siempre establece una relación con Dios, no podemos acceder a Dios desde Dios mismo, ¿no? Siempre va a ser la vivencia de Dios, la creencia de Dios, lo que va a establecer ese acercamiento a esa figura arquetípica. Entonces no podemos tampoco, digamos, relacionarnos poniendo nosotros entre paréntesis. Eso es algo que dijo Heidegger, ¿no? O sea, no podemos poner a nuestro ser entre paréntesis para conocer algo. Todo lo que nosotros conocemos lo conocemos a través de nuestra experiencia psíquica, de nuestra relación directa con ese mundo simbólico y arquetípico. Y entonces, ¿cómo podemos diferenciar esto, no? Y ese quizá era el dilema de Jung, ¿no? ¿Todo esto que estoy viendo es una fantasía mía o hay algo de cierto en esto? Y entonces un poco de eso se va a tratar toda esta segunda parte. El primer capítulo, Jung establece una relación con un símbolo que le va a llamar el rojo. El rojo es un personaje que se asocia mucho con el diablo, pero que en realidad cuando hablamos del rojo no hablamos del diablo en el sentido, digamos, común, ¿no? De cómo el cristianismo ha satanizado a Satanás y todo al diablo, a la figura del diablo, sino hablamos más de un aspecto cercano a lo dionisiaco, ¿no? O sea, es como este aspecto del diablo, pero relacionado a lo mundano, los placeres mundanos. Hay un libro muy bueno de Javier Castillo Colomer que tuvimos el gusto de invitar a una entrevista que habla de esta transición justamente de lo dionisiaco a lo satánico, ¿no? A lo diabólico. Entonces hubo una satanización de ciertos aspectos relacionados a la sexualidad, a lo instintivo, a lo mundano. Por eso se decía que el dios Pan, el gran dios Pan, que representa a este dios que tiene patas de cabra, que toca la flauta, ¿no? Que es el dios de los campesinos, el dios que estaba ahí acostumbrado a la vida sencilla, ¿no? Los pequeños placeres de la vida, el campo, el buen vino, la buena conversación, la observación de la naturaleza, el sexo espontáneo, natural, la creatividad, la música, el baile. Entonces estos valores que tienen que ver con esta conexión instintiva, ¿no? Esta conexión dionisiaca con la vida. Entonces en un momento empezó a correr el rumor de que el gran dios Pan ha muerto. Entonces eso, estas fuerzas, ¿no? De contacto con la vida, el mundo más de lo bohemio, lo dionisiaco, lo corporal, lo instintivo, fue reprimido, ¿no? Por este espíritu más apolíneo dentro de la cultura cristiana. Entonces, cuando aparece el rojo, ¿no? Jung está
en un castillo, ¿no? En una torre, y ve acercarse a este personaje, ¿no? Un jinete rojo. Y entonces él le dice desde la torre: ¿quién eres? Y le dice el rojo: ¿quién soy? Tú piensas que soy el diablo. No hagas juicios. Quizá puedas también hablar conmigo sin saber quién soy. ¿Qué clase de tipo supersticioso eres que enseguida piensas que soy el diablo? Si no tienes una capacidad sobrenatural, ¿cómo podrías sentir que yo me encontraba expectante en mi torre? Le dice, mirando hacia lo desconocido y lo nuevo. Mi vida en el castillo es pobre, ya que siempre estoy sentado aquí arriba y nadie sube hacia mí. Y entonces le dice el rojo: ¿qué esperas, pues? Espero toda clase de cosas, y especialmente espero que algo de la riqueza del mundo que no vemos quiera venir hacia mí, le dice el yo. Y el rojo le dice: entonces contigo ciertamente estoy en el lugar correcto. Hace mucho que ando por las comarcas buscando a aquellos hombres que están sentados como tú en una torre alta, miran alrededor hacia las cosas no vistas. Y él le dice: me despiertas curiosidad, pareces ser de naturaleza extraña, tu aspecto no es común. Además, discúlpame, me parece que traes contigo un aire extraño de algo mundano, algo impúdico, exuberante, o mejor dicho, pagano. No me ofendes, al contrario, das exactamente en el clavo. Pero no soy un viejo pagano tal como pareces pensar. Tampoco quiero decir eso, le dice, pues no eres lo suficientemente ostentoso ni lo suficientemente latino. No hay nada clásico en ti. Pareces ser un hijo de nuestro tiempo, pero como debo notar, un poco común. No eres un pagano genuino, sino un pagano que además también practica nuestra religión cristiana. Eres verdaderamente un buen adivinador de enigmas. Lo haces mejor que muchos otros que me han desestimado totalmente. Tu tono es frío y burlón, le dice él. ¿Nunca te ha destrozado el corazón por los más santos misterios de nuestra religión cristiana? Y le dice el rojo: tú sí que eres un hombre increíblemente grave y serio. ¿Siempre eres tan insistente? Quiero ser siempre, ante Dios, tan serio y fiel a mí mismo como intento serlo. De todas maneras, me resulta difícil en tu presencia. Traes contigo una especie de aire de caldazo. Seguramente eres de la escuela negra de Salerno, donde los paganos y los descendientes de los paganos enseñan artes perniciosas. Y le dice el rojo: eres supersticioso y demasiado alemán. Tomas exactamente al pie de la letra lo que dicen las santas escrituras. Si no, no podrías juzgarme de forma tan dura. Y el yo le dice: formular un juicio duro es lo último que desearía, pero mi olfato no me engaña. Eres evasivo y no te quieres delatar. ¿Qué ocultas? Entonces, en este diálogo, este primer acercamiento, este espíritu de lo pagano, lo mundano, ¿no? Justamente Jung va a decir que él se da cuenta que estaba en esta torre, ¿no? Esperando que de alguna manera el mundo de lo interno venga hacia él, ¿no? Esta torre que representa el ego, la cultura, la racionalidad, que también es un símbolo de lo fálico, ¿no? La torre, ¿no? Representa esta cultura. Entonces muchas veces esta actitud del científico que se quiere acercar al mundo de lo espiritual o de lo interno, de lo psíquico, desde una postura netamente racionalista, ¿no? Pero que se ha desconectado de este aspecto de la vida, ¿no? De lo mundano. Por eso hay una cita maravillosa de Jung, cuando Jung habla de esta necesidad de conectarse, digamos, con lo mundano, ¿no? Entonces, con los prostíbulos, él dice: el alma no se va a encontrar, digamos, en los claustros académicos, sino hay que buscarla en los prostíbulos, en los manicomios, en las cárceles, ahí en las calles, en estas grupos donde se corre la bolsa, en estas reuniones de los socialistas. O sea, hay que ir a la calle, hay que ir al mundo, hay que bajar al mundo para encontrar el alma, ¿no? Y entonces, sin embargo, el alma ha sido buscada en los textos psicológicos, en los claustros académicos, ¿no? Y no es ahí donde se encuentra esto. El rojo viene a mostrarle a Jung, por un lado, su aspecto religioso, supersticioso, literal, sus miedos, este contacto con esta energía, digamos, más de lo mundano, de la vida, de lo pagano, de lo dionisiaco. Entonces, un hombre muy alemán, le dice: tú eres un hombre muy alemán, ¿no? Entonces, y muy supersticioso. Inmediatamente juzgas. Entonces sigue unas páginas más adelante y le dice: miro hacia las cosas venideras, vinieron como son, sin embargo la alegría no estaba en ellas. ¿No me reconoces, hermano mío?, le dice el rojo: soy la alegría. Entonces, en este texto se puede ver que Jung, a pesar de haber buscado
reforzar su yo, haber desarrollado muchas cosas a nivel intelectual, tener una muy buena postura económica. Se había desconectado de la alegría de la vida, ¿no? De este aspecto de lo vital, o sea, el espíritu de Dionisio, que alimenta, que nutre el espíritu a través de la convivencia, del encuentro, del vino, del arte, la locura, la emoción, la pasión. Él se había vuelto un hombre demasiado frío en una torre revisando textos, y que se había desconectado de la vida. Y entonces el rojo es esa alegría de la vida, esa conexión con lo mundano, con lo emocional. Y le dice, ¿no? Esto, ¿no? Yo soy la alegría, ¿no me reconoces? Tú habrías de ser la alegría, le dice, pero te veo como a través de la niebla. Tu imagen se desvanece ante mí. Déjame tomar tu mano, amado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La alegría, ¿era él la alegría? Y se desvanece el rojo. Y dice Jung, seguramente este rojo era el diablo, pero en última instancia mi diablo. Era pues mi alegría, la alegría de lo serio, que solo monta guardia en la torre alta. Su alegría color rosa, con aroma a rosas, alegría cálida, color rojo claro. No la alegría secreta de sus pensamientos y su mirar, sino aquella extraña alegría del mundo que llega imprevistamente como un cálido viento del sur, con henchidos aromas de flores y con la liviandad de la vida. Sabéis pues vuestros poetas que los serios, cuando miran expectantes hacia las cosas de la profundidad, son visitados primero que nada por el diablo, dada su alegría primaveral. Esta conexión con esta alegría de la vida que está a veces en las cosas más simples, más sencillas, ¿no? Y de la cual muchas veces en esta búsqueda de la sabiduría, del conocimiento, nos alejamos, ¿no? Y muchas veces el budismo reconoce la importancia del camino espiritual, tiene que ver más con desarrollar una conexión simple hacia la vida, ¿no? Y no se trata que la vida sea simple, la vida es compleja de por sí, pero no es nada, digamos, esa complejidad de la vida comparar la complejidad humana, ¿no? A lo que el ser humano proyecta en la vida, cómo el ser humano complejiza la vida. Y en esta imagen del Zen, de que después de la iluminación, cuando le dice el discípulo al maestro, ¿qué haremos después de iluminarnos? Y le da seguir trapeando el piso, ¿no? O el maestro que una vez iluminado va al mercado a comprar pescado, ¿no? Y se mezcla entre la gente con manos bondadosas. Quiere decir que el objetivo de la iluminación no es desarrollar un aislamiento de la gente, ¿no? No es encerrarse en una torre o ocultarse detrás de un ego, ¿no? De sabio, de iluminado, sino es justamente lograr esa sencillez, ¿no? Esa trascendencia del ego, esa simplicidad, esa conexión con lo cotidiano de la vida. Entonces Jung se da cuenta que se ha alejado totalmente de este aspecto, ¿no? Y esto dice, he aprendido en el misterio a tomar personal y seriamente aquellos vagabundos desconocidos que habitan en nuestro mundo interior, ya que son reales, porque actúan. No ayudan para nada en el espíritu de este tiempo que digamos que no hay un diablo, ¿no? Pero en última instancia, como él dice, estos diablos, estos temores, estos aspectos reprimidos, estos aspectos satanizados, son aspectos de uno mismo muchas veces, ¿no? Aspectos que nosotros mismos hemos reprimido, hemos ocultado. Y dice, sería una evasión si no buscara entenderme con él. Alguna vez tienes la inusual ocasión de hablarle al diablo, y entonces, si se te aparece, no olvides discutir seriamente con él. En definitiva, él es tu diablo, y al diablo es, en tanto adversario, tu propio otro, que te tienta y te pone piedras en el camino ahí donde menos lo quieres. Aceptar el diablo no quiere decir pasarse a su bando, sino uno se vuelve diabólico. Más bien quiere decir entenderse a sí mismo. Así aceptas tu otro punto de vista. De este modo el diablo pierde terreno sobre ti y tú también. Y eso, por cierto, puede ser bueno. Entonces tiene que ver con no pelearse con este aspecto dentro de uno mismo, ¿no? Lo opuesto, la sombra, lo temido, lo rechazado. Eh, Muchas veces se habla que dentro de lo junguiano el primer paso es ir más allá de las máscaras del rol social, del ego, y el segundo paso es la confrontación con la sombra, ¿no? Con lo que hemos negado, lo que hemos ocultado, lo que tememos, lo que rechazamos. Y eso se puede ver, ¿no? En este símbolo del trato con el diablo, ¿no?
Por ejemplo, en la famosa tocada del diablo, ¿no? De Paganini, ¿no? Cuando Paganini, que era un gran violinista, despierta y encuentra al lado al diablo y el diablo le toca una sonata y Paganini vende su alma para que el diablo le enseñe a tocar esta sonata y él tocaba la sonata y todo el mundo se sorprendía por la belleza de la sinfonía de Paganini, pero Paganini lloraba porque decía que la sonata que había tocado el diablo aquella noche no se comparaba ni la décima parte con lo que él podía tocar, ¿no? Y entonces el diablo siempre nos jode, ¿no? Entonces eso es un aspecto también importante, cuando el yo quiere justamente creerse más que lo inconsciente, más que la sombra, ¿no? Y hay muchos cuentos que hablan de esto, ¿no? De la viveza del yo que quiere engañar al diablo y que el diablo lo termina jodiendo, ¿no? Porque el diablo está muy relacionado con este arquetipo del triste, ¿no? Del tramposo, Loki, ¿no? Satanás, o sea, y tiene que ver con que a veces lo inconsciente o nuestros aspectos sombríos nos juegan malas pasadas. Otro cuento importante es el cuento de la princesa sin manos, ¿no? Entonces muchas veces la doncella sin manos, muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo un buen trato y terminamos haciendo un trato con el diablo, ¿no? Dando lo más amado. Y uno de los más importantes tratos que uno hace en la vida es cambiar una vida que no es suya, que es segura, por ejemplo una vida con un trabajo estable, ¿no? Y ahí vender la propia alma. Entonces el símbolo de vender la propia alma al diablo tiene que ver con muchas veces este olvido de sí mismo, ¿no? Que es importante. Martin Heidegger hablaba, digamos, de la importancia de este olvido del ser que hay hoy en día, ¿no? Cuando escribe El ser y tiempo, que el ser humano se ha olvidado de su propio ser. Pero Jung viene a recordar otro olvido, ¿no? Que es el olvido del sí mismo. Porque, digamos, no solamente somos un ser existencial que está en el mundo, sino que es un ser que está en un proceso de desarrollo espiritual. Y nosotros podemos confundir el ego con la identidad profunda, con el ser. Aunque hay gente que ha cuestionado esta idea del ser, del devenir, ¿no? Como puede ser Hillman o el mismo Gigrish, ¿no? Digamos, o el mismo budismo que habla de que el sentido de la vida está en vivir la vida misma y no en buscar una meta como la individuación, la iluminación o cosas que nos pueden también generar ilusión, ¿no? Pero digamos, es un concepto importante esta pregunta, ¿no? De cuando nosotros vendemos nuestra alma, ¿no? Nos prostituimos existencialmente viviendo una vida que puede ser muy cómoda, muy segura, pero que no está conectada realmente con esta potencia, ¿no? Entonces, el diablo, esta fuerza de Dionisio, tiene que ver también con la fuerza instintiva de la vida, ¿no? La capacidad creativa, la capacidad creadora, ¿no? Como en el caso de Paganini o de Fausto, o sea, Lucifer está relacionado muchas veces a la luz también, a otro conocimiento, ¿no? Y esto lo tenemos que tomar, como dice Jung, no supersticiosamente desde la lectura literal de los textos bíblicos, ¿no? Sino desde un aspecto simbólico, que estas son fuerzas arquetípicas que habitan ahí. Entonces, y la cultura cristiana ha matado a Pan, ha exiliado a Dionisio y ha proyectado en el diablo todos los aspectos que son del humano, porque en última instancia esa hidra con la que lucha Hércules, ¿no? Que tiene 7 o 9 cabezas, los pecados capitales no son producidos por el diablo, sino tienen que ver con aspectos arquetípicos del propio ser humano, ¿no? Su tendencia a la codicia, la gula, la desmesura, la agresión, el instinto sexual, la lujuria que habita dentro de nosotros y que en última instancia nosotros tenemos que dialogar con esos aspectos, no solamente reprimirlos, sino conocerlos. Entonces a eso invita este capítulo de la importancia de reconocer el diablo interno, los diablos internos, la propia sombra, reconectarse con la alegría de la vida. Y nosotros hemos construido una sociedad, claro, que es productiva, que produce, vende cosas, pero que está totalmente desconectado de la propia energía vital, ¿no? Entonces, y de ahí mucho de la depresión, mucho del vacío existencial, de esta desconexión con estos aspectos más profundos de la vida. Otro aspecto, ¿no? Dice acá, el diablo está convencido de que la danza no es ni apareamiento ni locura, sino la expresión de la alegría, lo que no pertenece ni lo uno ni lo otro. En eso estoy de acuerdo con él, pero si no se humaniza ante mis ojos. Yo, sin embargo, enverdezco como un árbol en la primavera. El hecho de que la alegría también tiene el mal en sí lo adviertes cuando vas tras ella, pues entonces llegas al placer y del placer directamente al infierno. El infierno que te es peculiar, que resulta distinto para cada quien. Entonces esta es la realidad humana, ¿no? Una búsqueda de alegría y una caída también en la insatisfacción. Decía Schopenhauer, uno va entre el hastío,
¿no? El aburrimiento y el hastío, ¿no? Y entonces esa dinámica buscamos la alegría, la realización, la felicidad, la luz, pero también podemos caer en el otro aspecto de la vida, porque la vida tiene ambos lados, lo luminoso y lo sombrío. Entonces no podemos todo el tiempo ser felices, va a haber momentos donde vamos a caer en insatisfacción. Y esto es algo que no puede lidiar, por ejemplo, el adicto, ¿no? El adicto muchas veces busca escapar de esta realidad de la vida a través de una sustancia, ¿no? Y después cuando vuelve a salir de ese estado, ¿no? Digamos, de fusión, que le da a la sustancia, no puede lidiar con el mundo, ¿no? Con la realidad del mundo. Es como esta dificultad de salir de la Matrix. Y entonces es muy importante esto que plantea Jung, porque esta aceptación del mundo con sus aspectos sombríos, dolorosos, es lo que nos puede habilitar para tener una relación más saludable con la vida, a diferencia de lo que se cree, ¿no? Que negar los aspectos luminosos es más sano. En realidad lo más sano sería aceptar la vida con sus paradojas, con sus misterios, con sus dificultades y aceptarnos nosotros mismos con nuestras paradojas, dificultades y problemas. En el segundo capítulo del libro segundo, la noche siguiente, dice, siguiendo un camino solitario en un bosque oscuro, me doy cuenta de que me he extraviado, ¿no? Nos recuerda esta imagen de la Divina Comedia, ¿no? A la mitad de la vida estaba perdido en medio de un bosque oscuro, ¿no? Entonces, cuando Dante dice, obviamente, llegué a un lugar oscuro, medio del bosque, me alejé de donde estaba seguro, salí de esa torre y me he extraviado, ya no sé quién soy, ¿no? El que era antes ya no soy. ¿Quién soy ahora? No lo sé. Y entonces estamos en ese proceso de despersonalización que surge normalmente del proceso de individuación, del análisis, o sea, un análisis que no genere depresión, ansiedad, resistencia. Despersonalización no es un buen análisis, porque en la medida en la que nosotros entramos en estas crisis existenciales de no saber quiénes somos, a dónde vamos, si esto va a funcionar, entonces esto que antes era seguro, mi obsesividad, mi racionalidad, empiezo a dejar eso, entonces ahora quién soy. Entonces, donde lo viejo está muriendo, pero donde lo nuevo aún no nace, genera mucha ansiedad, es como el mito de Orfeo, ¿no? Entonces estará tras Eurídice, ¿no? Entonces estoy en ese camino de vuelta a la superficie, saliendo del infierno, pero con muchas dudas, mucha incertidumbre. No sé realmente en qué estoy, qué es esto, hacia dónde voy, si esto vale la pena. O sea, vale la pena hacer este análisis, invertir en esto, si antes estaba más tranquilo, ¿cierto? Entonces aparecen todas esas dudas y entonces uno empieza a perder identidad, a despersonalizarse porque deja de ser aquella imagen con la que está identificado y empieza a entrar en un contacto con una nueva forma de ser que está representada también en el simbolismo del niño, ¿no? El niño que está por nacer pero que aún en este proceso está gestándose. Entonces es natural que en estos procesos de desarrollo espiritual entremos en esta sensación de estar perdidos, extraviados, despersonalizados, no saber quiénes somos. Decía Martin Heidegger, ¿no? Dos grandes frases. La primera es, para encontrarse primero hay que perderse. Y la segunda frase es que todo lo bueno está en la tempestad, ¿no? Muchas veces atravesar la Nigredo, ¿no? El bosque oscuro, este bosque oscuro lleno de animales, de peligros, atravesar nuestros miedos, es la primera fase en el proceso alquímico. Estoy en un camino de carros, dice, en un mal estado. Tropiezo en la oscuridad. Finalmente llego a un pantano quieto y oscuro y en el medio de este me encuentro un pequeño castillo antiguo. En este castillo antiguo va a ser curioso, ¿no? Dentro del bosque solitario va a encontrar a un anciano que está petrificado en sus libros, que está guardando un tesoro precioso de forma recelosa, ¿no? Lo esconde de todo el mundo. Y entonces es este viejo, ¿no? Que representa este aspecto del Cenex, ¿no? El viejo, la cultura, este pensamiento que oculta el tesoro, que se oculta en los libros, que es un aspecto de sí mismo, ¿no? De esa parte del ego, de esa parte del intelectual, el intelectual recalcitrante, que quiere el conocimiento para el propio ego, ¿no? Y entonces, y resulta que este viejo tenía dentro de esa torre a una hija, ¿no? Que era una hija joven. Entonces Jung empieza a hablar con ella, ¿no? Eh, y le dice, ¿no? Ella, ¿tú también piensas vilmente de mí? ¿También tú te dejas seducir por la infeliz ilusión de que pertenezco a una novela? ¿También tú de quien esperaba que te hubieras despojado de la apariencia y aspirarías a la esencia de las cosas? Y Jung le dice, disculpa, pero ¿eres real? ¿Eres efectivamente real? Y ella le dice,
¿Puedes dudar de mi realidad? ¿Quién eres, pues? Soy la hija del viejo. Él me mantiene aquí en insoportable cautiverio, no por envidia u odio, sino por amor, pues yo soy su única hija y el fiel retrato de mi madre tempranamente fallecida. Nos recuerda a este cuento del viejo Rinran, ¿no? Donde esta princesa se enamora de un príncipe, pero el padre le pone una prueba que tenía que escalar una gran montaña. Entonces el príncipe empieza a subir y la princesa lo sigue, ¿no? Con miedo que le pase algo, y por seguirlo cae en una trampa al interior de la montaña. Y resulta que al interior de esta montaña había un duende, ¿no? Que era Rinran, un duende con una larga barba negra, ¿no? Y la princesa cae atrapada acá. Entonces, este aspecto de lo patriarcal, representado en la barba, el poder de lo masculino, ¿no? La barba negra, la sombra del padre, la sombra del hombre, ¿no? Que termina atrapando este aspecto de lo femenino en su interior, limitándole un rol de ser esclava, ¿no? De ser empleada. Entonces la princesa sufría, pensaba qué tenía que hacer para salir de ahí, cómo iba a liberarse. Entonces nos recuerda este aspecto, ¿no? De cómo lo patriarcal ha atrapado al ánima, ¿no? Ha sometido al ánima. Entonces este aspecto intelectual, racional, ¿no? Ese amor supuesto del padre que por amor cuida a la hija, pero que en el fondo la somete, ¿no? Entonces es la situación no de la mujer, sino del ánima, ¿no? O sea, lo que tenemos que tener claro es que no es la mujer lo que está sometido únicamente, ¿no? Sino todo el mundo de lo femenino. O sea, el propio aspecto femenino del hombre, el mundo de lo emocional, de lo simbólico, de lo intuitivo, de lo inconsciente, ha sido reprimido por esta cultura de lo académico, de lo cenex, de lo patriarcal, ¿no? Y entonces es esto lo que se está viendo en esta imagen, ¿no? Entonces, le dice ¿no? Jung, solo lo que es humano y lo que tú injurias de banal y trillado contiene la sabiduría que uno busca. Tú me das materia para pensar, le dice él, eres inusual. Y ella le dice, te equivocas, soy muy usual. No puedo creer eso, le dice. Qué bella y digna de admiración es la expresión de tu alma y de tus ojos. Dichoso y envidiable el hombre que te liberara. Y ella le dice, ¿me amas? Y el yo le dice de Jung, por Dios te amo, pero lamentablemente yo ya estoy casado. Por lo tanto, ves, la realidad banal es incluso un redentor. Te agradezco, querido amigo, y te mando un saludo de Salomé, le dice. Entonces pareciera que está conectado con Salomé, ¿no? Es la relación de Jung con su propia ánima. Nosotros sabemos que el hecho de haber estado casado no fue un impedimento de Jung para tener relaciones con otras mujeres, ¿no? Como el caso de Sabina o el caso de Tony Wolff. Incluso él tiene una frase desafortunada que dice que el secreto de un buen matrimonio es permitirse la infidelidad dentro de la relación, ¿no? Y entonces evidentemente Jung tenía todo un tema acá en relación a su propia emocionalidad, a la relación con lo femenino, y muchas veces esta fascinación que puede sentir un hombre por la mujer es una proyección de ese propio aspecto fascinador del ánima, ¿no? Un hombre que ha dejado oculto, reprimido este aspecto del ánima, puede caer fácilmente en la fascinación por una mujer, ¿no? En la cual proyecta este mundo, esta riqueza interior. Entonces pareciera que Jung está llegando a comprender la importancia de diferenciar entre este aspecto del ánima y lo femenino externo que está presente también acá. Él dice, estoy casado, hay un compromiso también. Entonces empezamos a entrar en esta conexión, ¿cierto? En esta conexión nuevamente con el mundo de lo femenino. Y dice, si no te sucede ninguna aventura externa, tampoco te sucede ninguna interna, dice Jung. La porción que tomas del diablo, precisamente la alegría, te abastece para la aventura. Así encontrarás tu límite inferior como el superior. Necesitas conocer tus límites. Si no los conoces, entonces chocas con las barreras artificiales de tu presunción y de la expectativa de tu prójimo. Mas el equilibrio solo se alcanza por el hecho de alimentar tu opuesto. No obstante, eso te repugna en lo más mínimo, pues no es heroico. Solamente el equilibrio puede ser alcanzado al alimentar los aspectos opuestos. Lo que antes amaba, tengo que vivirlo como algo sin savia y seco. Y aquello por lo que antes me reía, tuve que envidiarlo como si algo que asciende y añorarlo desamparadamente, ¿no?
Decía Jung que un buen análisis no solamente tiene que llevarte de la sombra a la luz, sino también de la luz a la sombra. Y entonces este aspecto de conexión con los aspectos sombríos, con los opuestos, amar lo que uno realmente rechazaba antes, ¿no? O rechazar aquello que antes uno amó, es parte de este proceso de crecimiento también. Y dice, ¿qué hay con la masculinidad? ¿Sabes cuánta feminidad le falta al varón para la completud? ¿Sabes tú cuánta masculinidad le falta a la mujer para la completud? Buscáis lo femenino en la mujer y lo masculino en el varón. Y así, siempre hay solo varones y mujeres. Mas ¿dónde están los hombres? Tú, varón, no debes buscar lo femenino en la mujer, sino que debes buscarlo y reconocerlo en ti mismo, le dice. Pues posees desde el principio. Sin embargo, te gusta jugar a la masculinidad porque conduce por la vía llana de lo acostumbrado. Tú, mujer, no debes buscar lo masculino en el varón, sino que has de aceptar lo masculino en ti misma, pues lo posees desde el principio. Pero te divierte y te resulta fácil jugar a la mujercita, por eso el varón te menosprecia, pues él menosprecia lo suyo femenino en sí mismo. Mas el ser humano es masculino y femenino, no solo varón y no solo mujer. De tu alma apenas puedes decir qué género es, pero si prestas atención verás que el varón más masculino tiene también un alma femenina y que la mujer más femenina tiene un alma masculina. Cuanto más varón eres, tanto más lejano te resulta la mujer, y si pues lo femenino en ti misma te resulta extraño y despreciable. Entonces este es otro aspecto importante, ¿no? La importancia de la integración de lo masculino y lo femenino dentro de sí mismo. Es otro aspecto fundamental en el pensamiento junguiano, la integración de la pareja interior, el ánima y el ánimos. Llegamos a un concepto fundamental, ¿cierto? Entonces Jung empieza a comprender la importancia de integrar su ánima, ¿no? Que antes había despreciado. Esta imagen de la bella durmiente, ¿no? La mujer que habita, que duerme en lo profundo del bosque, en nuestro interior. Esa mujer que debemos despertar es la propia ánima. Ese príncipe que debe venir a rescatar a la mujer que está paralizada, dormida, atrapada en la torre, es el propio ánimos. O sea, el ser humano tiene que desarrollar estos aspectos. Lo femenino en el hombre tiene que ver con su mundo emocional, su sensibilidad, su creatividad, su inconsciente, su intuición. Lo masculino en la mujer tiene que ver con su potencia, su capacidad de expresar su propia voz, tomar sus decisiones. Entonces, solamente cuando podemos desarrollar este aspecto de nosotros mismos, nosotros podemos estar completos, tener esa totalidad, esa potencia del ser. Y entonces dice, eres esclavo de aquello que necesita tu alma. El hombre más masculino necesita a la mujer porque es su esclavo. Conviértete tú mismo en una mujer y quedarás liberado de la esclavitud de la mujer. Y esto habla de la proyección. Justamente aquella persona que está más desconectada de su mundo interior, de su feminidad, va a estar en mayor dependencia con lo femenino porque va a proyectar esa carencia de sí mismo en el mundo externo. Y lo mismo con la mujer que esté más desempoderada, alejada de su aspecto masculino, va a proyectar ese aspecto masculino en los hombres. Entonces se genera así una dependencia importante que no permite una proyección, apropiarse de aquello que uno requiere desarrollar, que uno requiere, en sí mismo integrar. Entonces este paso de lo andrógeno, ¿no? El desarrollo de la mujer interior, es un motivo fundamental dentro del pensamiento junguiano y sobre todo en el trabajo con la alquimia y con la transferencia, que se va a ver mucho en muchos textos. Entonces es fundamental la aceptación de lo femenino conduce a la completud. Lo mismo rige para la mujer que acepta lo masculino en ella. Si permaneces dentro de tus límites creados arbitraria y artificialmente, entonces andas como entre dos altos muros. No ves inconmensurabilidad del mundo. Pero si derrumbas los muros que estrechan tu mirada y si la inconmensurabilidad y su infinita incertidumbre se te vuelven terribles, entonces despierta en ti el antiquísimo durmiente, cuyo mensajero es el pájaro blanco. Entonces necesitas, por cierto, el mensaje del viejo domador del caos. En el torbellino del caos
allí habitan las maravillas eternas. Tu mundo comienza a volverse maravilloso. El hombre no solo pertenece a un mundo ordenado, también pertenece al mundo de las maravillas de su alma. Por eso tuviste que convertir tu mundo ordenado en un espanto, para que te abandonen las ganas de ser demasiado exterior. Entonces es cuando el mundo externo se vuelve insostenible, insoportable, que uno se ve en la necesidad de buscar más allá, de buscar en su propia interioridad. Vuestra alma padece necesidad, pues en su mundo gravita la sequía. Si miras fuera de vosotros, veis el bosque lejano, las montañas, y por encima de eso vuestra mirada asciende a los espacios de las estrellas. Si miráis en vosotros, veis nuevamente lo cercano, lo lejano, lo infinito, pues el mundo del interior es tan infinito como el mundo del exterior. Así como a través de vuestro cuerpo participáis de la múltiple esencia del mundo, así también participáis a través de vuestra alma de la múltiple esencia del mundo interior. Este mundo interior es verdaderamente infinito y en nada más pobre que el exterior. El hombre vive en dos mundos, un loco vive aquí o allá, pero nunca aquí y allá. Importante esto. Primera idea, cuando el mundo se vuelve solamente, se vive en una dirección, se vuelve insoportable. Ese caer en el sinsentido del que hablábamos en la primera sesión, ¿no? Cuando la vida es unilateral, nos lleva a buscar el opuesto. En este caso, esta vida hacia afuera, esta vida hacia el mundo racional, el mundo ordenado, se vuelve inviable y nos invita a entrar en un contacto con nuestro propio ser, nuestra interioridad, representado acá en el bosque, la montaña, que es la puerta de acceso al infinito, a la totalidad. Segunda idea importante en este texto, ¿no? En este párrafo, el mundo de lo interno es tan infinito como el mundo de lo externo. Así como hay un personaje en el cómic que se llama el Silver Surfer, no sé si lo conocen, el surfista plateado, ¿no? De Marvel, que es un personaje un guardián galáctico que viaja por el espacio en una tabla de surf. Y entonces buscando planetas para que su amo los absorba. Entonces, este Silver Surfer que va surfeando por el espacio exterior, ese espacio en expansión, infinito, inabarcable, ¿no? Que conocemos que existe, también es un símbolo de este aspecto de lo psiconáutico, ¿no? Esta conexión con el mundo interior. Entonces también nosotros somos viajeros del mundo interior. Jung fue uno de los primeros exploradores de este mundo interior, del mundo de los sueños, del mundo de los símbolos. Pero lo que tenemos que entender es que la realidad psíquica es tan real como la realidad externa y es tan inconmensurable como la realidad externa. Entonces depende de cada uno qué tanto entra en la exploración de este mundo interior. Por ejemplo, yo he tomado muchas veces ayahuasca, ¿no? Y ha habido sesiones donde me acuerdo que yo estaba muy, muy mareado, ¿no? Con una experiencia muy fuerte, ¿no? Y la persona que me daba me decía, ¿no? Toma más, ¿no? Y yo decía, no, más no, ¿no? Y ha habido momentos en los que sí me atreví a tomar más y ha sido mucho más fuerte. Entonces, pero digamos, en ese mundo de lo simbólico, sea con sustancias psicotrópicas, en un contexto adecuado, obviamente, ¿no? Con curanderos, como hay en muchas culturas, o en estas experiencias que se hacían con LSD, no asistidas, o en respiración holotrópica, o en el trabajo con los símbolos, o en las tradiciones meditativas, espirituales, en cualquier tipo de camino espiritual que uno realice, ¿no? En un contexto adecuado, guiado, la exploración es infinita. O sea, estas vivencias de la totalidad, esta conexión, no agotan, digamos, la riqueza del mundo simbólico, ¿no? Expresado muchas veces como en este jardín de las Hespérides, este jardín donde está este árbol con estas manzanas doradas, ¿no? Custodiado por este dragón de 1000 cabezas, ¿no? De 100 cabezas, las diversas tradiciones o vías de acceso a lo inconsciente, ¿no? El inconsciente es inconmensurable, no podemos agotar la exploración y la comprensión del inconsciente del mundo simbólico. Es definitivamente la cueva de Ali Baba, la cueva del dragón, o sea, donde habitan los grandes tesoros, ¿no? Entonces, entender que este contacto con el mundo interno está sujeto también a una experiencia que siempre puede ser amplificada, ¿no? Profundizada. No podemos agotar, como no se puede tampoco agotar el conocimiento de una ciudad en un solo viaje, ¿no? O incluso en muchos años, la exploración de lo inconsciente.
Entonces nosotros tenemos que ser muy humildes en ese acercamiento a los contenidos inconscientes. Otro aspecto importante es lo que dice Jung, ¿no? El hombre vive en dos mundos, el mundo de lo simbólico, el mundo interno, y el mundo de las cosas, el mundo de lo que llamamos realidad material. Pero un loco vive aquí o allá, o sea, está disociado. Entonces, el loco que vive solo en el mundo material es el neurótico, y el loco que vive solo en el mundo simbólico es el psicótico. Entonces Jung decía, entre neurosis y psicosis transita toda la realidad humana, ¿no? Y toda la psicopatología. Exceso de mundo simbólico, psicosis; exceso de mundo real, neurosis. Y muchas veces, ¿no?, esta disociación, esta escisión, que es la segunda enfermedad, esta separación, esta desconexión del mundo interior, está muy presente en muchos cuadros también clínicos, pero también en muchos aspectos de la vida, ¿no?, de la vida simbólica. Entonces, esta conexión con el mundo interior, ¿no?, importante, la conexión con el mundo interior, pero también mantener el hilo, la conexión con el mundo externo. Ya decía Jung al inicio del Libro Rojo, quien posee la imagen del mundo posee la mitad del mundo, ¿no? La mitad de la imagen. Quien posee la imagen del mundo posee la mitad de la imagen, y quien posee la mitad del mundo posee la mitad del mundo. ¿Qué quiere decir? Quien posee el mundo posee la mitad del mundo. ¿Qué quiere decir? Que si tú posees la imagen del mundo, o sea, el mundo imaginal, el mundo simbólico, solamente tienes la mitad de la imagen, una parte. ¿Cuál es la otra mitad? El mundo concreto. Si tú solamente vives en el mundo externo, ¿no?, tienes el mundo, solamente posees la mitad del mundo. ¿Cuál es la otra mitad? El mundo simbólico. Entonces la locura, dice Jung, la verdadera locura es esta disociación, esta desconexión de uno de estos dos mundos, porque la experiencia humana, lo humano, involucra la conexión con ambas realidades, ¿no? Y obviamente ahí hay una herida importante que se expresa también en múltiples formas de neurosis espiritual, como puede ser de repente el vacío existencial o las emergencias espirituales. Entonces hay mucha psicopatología que no tiene un origen netamente psíquico, sino que se deben a estas desconexiones de esta fuente simbólica, de esta riqueza de lo inconsciente, de esta conexión con el ser, que está reprimido y sometido totalmente por la cultura, una cultura, digamos, de la productividad, ¿no? Una cultura donde hay una desconexión de los aspectos más profundos de la vida. Entonces eso es fundamental. Quizá tú crees que un hombre que le dedica su vida a la investigación lleva una vida espiritual y vive su alma, dice Jung, en mayor medida que cualquier otro, pero también una vida así es externa, tan externa como la vida de un hombre que vive las cosas externas. Un erudito de esta índole no vive. Por cierto, las cosas externas, por sí, los pensamientos externos, por lo tanto, no se vive a sí mismo, sino vive su objeto. Si dices de un hombre que se ha perdido completamente en lo exterior y derrocha años en el exceso, entonces también tienes que decir lo mismo de este anciano. Él se ha lanzado a todos sus libros, todos los pensamientos de otros, pero su alma padece necesidad. Tiene que humillarse y hacer ingresar a todos los extraños a su habitación para mendigar aquel reconocimiento que él niega a ella. El alma exige tu locura, no tu saber. El alma exige tu locura, no tu saber. Pero el hecho de que me elevo por encima del género masculino y aún así no excedo lo humano, lo femenino que me resultaba irrisorio, se transforma en una esencia rica en sentido. Esto es lo más difícil, estar más allá del género, permanecer dentro del humano. Si te elevas por encima del género con ayuda de una regla general, entonces te conviertes en ti mismo, en aquella regla, y excede lo humano, por lo tanto te vuelves seco, duro, inhumano. El camino hacia tu más allá conduce por el infierno, y por cierto por tu particular infierno, cuyo suelo se compone de escombros hasta las rodillas, cuyo aire ha sido exhalado millones de veces, cuyos fuegos son pasiones de enano y cuyos diablos son letreros quiméricos. Entonces acá termina el capítulo 2 de la parte 2. En el capítulo 3 dice lo siguiente. A la noche siguiente me encontré nuevamente andando en una tierra familiar cubierta de nieve. Un cielo gris de atardecer cubre el sol. El aire está húmedo y helado. Entonces, en este capítulo, ¿no?, obviamente el escenario es distinto, ¿no? El escenario tiene que ver con la nieve, lo frío, ¿sí? Entonces hay una conexión, digamos, con otros elementos simbólicos
distintos, hasta que va a aparecer una figura muy importante que se complementa con el rojo, que va a ser el anacoreta, ¿no? Entonces el aceta, y dice: en la arena veo huellas de pies descalzos que conducen desde el valle peñascoso a la cima. Un hombre flaco, con cabeza calva y piel profundamente marrón, envuelta en una túnica de lino blanco, está sentado sobre una estera, con espalda apoyada en la pared. Sobre sus rodillas hay un libro de pergamino amarillento, con una bella letra negra, un evangelio griego, sin dudas. Estoy con un anacoreta del desierto libio. ¿Te molesto, padre?, le dice. No, no molestas, pero no me llames padre, soy un hombre como tú. ¿Cuál es tu deseo? No tengo deseos. He llegado a este sitio del desierto y de casualidad allá arriba encontré huellas en la arena que me condujeron hacia ti. Encontraste las huellas de mi paseo diario, le dice, a la hora del amanecer y a la hora del atardecer. Disculpa si interrumpo tu recogimiento, pero para mí es una oportunidad poco común estar contigo. Nunca he visto un anacoreta. Y le dice: bajando la cuesta del valle puedes ver bastantes. Unos tienen chozas como yo, otros habitan en las cuevas que los antiguos han cavado. Yo habito en lo más alto del valle porque aquí es donde hay más soledad y silencio y donde tengo más proximidad a la tranquilidad del desierto. ¿Hace mucho que estás aquí? Llevo viviendo aquí más o menos 10 años, pero realmente ya no me puedo acordar cuánto tiempo hace exactamente. Quizá podrían ser algunos años más. El tiempo transcurre velozmente. ¿El tiempo te transcurre de forma veloz? ¿Cómo es posible eso? Tu vida debe ser terriblemente monótona. Sin duda, dice, que el tiempo transcurre velozmente para mí, incluso demasiado veloz. Parece ser un pagano, le dice. ¿Yo? No, no precisamente, me he criado en la fe cristiana. Y entonces, ¿cómo puedes preguntar si el tiempo se me hace largo? Ya tienes que saber que se ocupa aquel que está de luto. El tiempo solo le resulta largo a los ociosos. Discúlpame otra vez, dice, mi curiosidad es grande. ¿Con qué te ocupas, pues? ¿Eres niño? En primer lugar, ves que estoy leyendo, y además que tengo mi distribución regular del tiempo. Pero no veo absolutamente nada con lo que podrías ocuparte. Este libro ya lo tienes que haber leído por completo muchas veces. Y si son los evangelios, según supongo, entonces seguramente ya los sabrás de memoria. ¿Qué infantilmente hablas?, le dice. ¿Sabes pues que un libro se puede leer varias veces? Quizá lo conoces casi de memoria, y a pesar de eso, si vuelves a ver otra vez las líneas que tienes ante ti, ciertas cosas te parecerán nuevas, o incluso te vendrán pensamientos completamente nuevos que antes no tenías. Cada palabra, pues, puede tener un efecto engendrador en tu espíritu, y si finalmente has apartado el libro por una semana y luego lo vuelves a tomar, después de que tu espíritu haya atravesado distintas transformaciones, entonces te alumbrarás más de una nueva luz. Difícilmente puedo comprender esto, dice, pues el libro siempre dice una y la misma cosa. Ciertamente un contenido maravilloso, de sentido profundo, hasta incluso divino, pero también tan rico como para poder llenar incontables años. Eres asombroso. ¿Cómo lees, pues, este libro santo? ¿Encuentras realmente siempre solo un único y mismo sentido en él? ¿De dónde vienes? Tú eres verdaderamente un pagano. Te lo pido, no me tomes a mal si hablo como un pagano. Solo déjame hablar contigo. Estoy aquí para aprender de ti. Considérame un estudiante ignorante, que lo soy en estas cosas. Si te llamo pagano, no lo tomes como un insulto. Antes también yo era un pagano y pensaba según lo que me acuerdo exactamente así como tú. ¿Cómo puedo entonces ofenderte por tu ignorancia? Te agradezco tu paciencia, pero me importa mucho saber cómo lees y qué tomas del libro. Tu pregunta no es fácil de responder. Es más fácil explicarle los colores a un ciego. Sobre todo tienes que saber una cosa. Una sucesión de palabras no tiene meramente un sentido. No obstante, los hombres aspiran a darle a las secuencias de palabras solo un sentido. Y precisamente para tener una lengua que no se equivoca, esta aspiración es mundana y limitada y corresponde a los niveles más bajos, el plan divino del Creador. En los niveles más altos de comprensión del pensamiento divino, reconoces que las secuencias de palabras tienen más que un sentido válido, solo omnisciente. Les dado, sobre todo, los sentidos de las secuencias de palabras. Nosotros nos esforzamos progresivamente por comprender algunos significados más. Este diálogo es muy importante
porque tiene que ver con el contacto con este asceta, este sabio, este conocedor del mundo de lo religioso, de lo espiritual, que en primer lugar es curioso porque cuando Jung se acerca al rojo, el rojo le resulta al rojo Jung muy religioso, ¿no? En cambio, cuando Jung se acerca a la zeta, Jung le resulta a la zeta como muy pagano. Entonces esto tiene que ver con estos dos aspectos opuestos, ¿no? Por un lado este aspecto religioso y por otro lado este aspecto pagano que tenemos que integrar dentro de nosotros mismos, completamente polarizados. Entonces este diablo que es mundano, el rojo, que está conectado con el mundo, las tabernas, la alegría de la vida, que viene del mundo exterior, ¿no? Que ha estado en comunión, en intercambio con la gente, y este asceta que está aislado de la gente, ¿no? En la montaña, separado. Entonces, obviamente son dos aspectos opuestos que van a tener una importancia fundamental posteriormente en el libro rojo, en el segundo capítulo. Un aspecto solitario, un aspecto más introvertido, que está en conexión con el mundo de lo simbólico, lo interno. Y en este diálogo, cuando él habla de las diversas lecturas que se le puede dar a un texto, a un símbolo, está hablando del mundo simbólico, ¿no? De esta mirada tan importante en la psicología analítica, de que cuando nos acercamos a una comprensión de una realidad, de un símbolo, de una imagen, de un sueño, nunca hay una sola lectura, ¿no? Siempre hay múltiples lecturas, no se puede agotar la lectura de un símbolo. Entonces eso va a ser fundamental. Dice, yo agregué además lo mío y tejí un entramado de palabras atroz, en el cual solo enredaba a mis oyentes, sino también a mí mismo. Disfrutamos terriblemente las palabras y los nombres, nuestras propias criaturas miserables, le adjudicamos inclusive la potencia divina, y en efecto creíamos incluso en su realidad. Suponíamos poseer lo divino y haberlo fijado en palabras. Y acá se explica esto, ¿no? Que es justamente la cita al inicio del camino de las imágenes de lo errante de Jeremías, donde Dios reclamaba a los hombres confundir su palabra con sus sueños, ¿no? Entonces acá podemos ver cómo muchas veces el pensamiento, ¿no? Las palabras que uno genera, de esto que uno dice la realidad simbólica, la realidad psíquica, el mundo espiritual, puede ser simplemente, dice, un entramado de palabras atroz que enreda al oyente y a sí mismo. Entonces muchas veces nosotros nos enredamos en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia intelectualidad, en nuestras propias ideas, y esto no tiene nada que ver con el mundo espiritual. Entonces la diferenciación entre lo que es la realidad transpersonal, el mundo de lo arquetípico, el mundo de lo simbólico y nuestras propias proyecciones, fantasías, intelectualizaciones no es sencilla, ¿no? De diferenciar muchas veces. Entonces hay mucha gente que confunde la espiritualidad con un discurso intelectualista, racionalista, ¿no? Entonces, y eso es así, ¿no? Entonces hay gente que cree que está hablando de una realidad espiritual y está simplemente repitiendo un discurso intelectual. Entonces, y esto tiene que ver con el contacto directo, con la vivencia. Entonces dice, pero Filón el judío, si te refieres a él, fue por cierto un filósofo serio y un gran pensador. Incluso Juan el Evangelista no ha rehusado tomar algunos pensamientos de Filón. Tiene razón, le dice, es el mérito de Filón. Ha creado un lenguaje como tantos otros filósofos. Pertenece a los artistas del lenguaje, pero las palabras no han de convertirse en dioses. Entonces no debemos nosotros pensar que nuestras interpretaciones, nuestras palabras son una lectura fiel de la realidad. Debemos siempre verlas como una perspectiva. De eso hablaba mucho Nietzsche, ¿no? El filosofar a martillazos. Acá en esto hay mucho de Nietzsche, ¿no? Del Zaratustra. Entonces, en esta imagen de este sabio, ¿no? Entonces, el crepúsculo de los ídolos, ¿no? Ahí donde uno sigue un ídolo hay que destruir el ídolo, ¿no? Hay que filosofar a martillazos. No podemos nosotros identificarnos con nada que nosotros creamos que es una verdad absoluta. Todo puede ser cuestionado, todo puede ser reinterpretado, todo puede ser amplificado. Entonces, la realidad nunca es una realidad sólida, fija y rígida, ¿no? Entonces, aquí no te comprendo, dice. ¿Acaso no dice el Evangelio según Juan, Dios era la palabra? Me parece que allí está claramente expresado lo que acabas de rechazar. Guárdate de ser un esclavo de las palabras. Aquí están los evangelios, lee, a partir de aquel pasaje donde dice, en él era la vida, como dice Juan ahí. Entonces la espiritualidad no está en los textos, no está en la interpretación, no está en el pensamiento, no está en el mundo del logos, tiene que ver más con el mundo del eros.
Entonces, curioso, ¿no? Porque curiosamente este asceta, que está desconectado del mundo de la vida, es el que da este gran sermón, ¿no? Sobre la importancia de la conexión con la vida. Y es ahí donde se puede ver la desconexión, ¿cierto? Y entonces el rojo que trae un mensaje moral, ¿no? Que critica esta justamente moralidad, que rechaza lo mundano y que se, ¿no? desconecta de la parte, ¿no? instintiva y cae en la superstición, ¿no? O sea, el rojo, que es una figura más bien representada a lo que nosotros conocemos como la moralidad, viene trayendo un gran sermón, ¿no? moral. Y el asceta, que habla de, digamos, que es un ser aislado del mundo, ¿no? digamos, que lleva una vida, ¿no? monástica, viene a decirle a Jung que en realidad la sabiduría no está en el pensamiento o no está en los textos, sino en la vida, ¿no? Entonces tiene que ver más con el eros que con el logos, de alguna manera, pero podemos ver la incongruencia y la disociación de estos símbolos, ¿no? Entonces justamente posteriormente en una parte del libro rojo se va a ver esa transición, cuando el rojo se convierte, se entra en decadencia, ¿no? Y el asceta también, y cada uno se identifica con los aspectos opuestos del otro. Y dice, veo que piensas que esta idea me resulta nueva y me parece que vale la pena reflexionar sobre ella. Hasta ahora siempre me pareció como si esto fuera lo rico de sentido en Juan, que el Hijo del Hombre es el Logos, en tanto que así eleva lo bajo al alto espíritu, al mundo, podríamos decir, de Logos, ¿no? Pero tú me llevas a ver la cuestión al revés, que Juan baja el significado de Logos al hombre. Entonces tenemos que ir a lo mundano, ¿no? A lo humano. O sea, no esta idea de que lo divino está en lo humano, o sea, esta reconexión de lo espiritual, pero dentro del hombre, ¿no? Que creo que eso tiene directamente relación con el simbolismo de Cristo, ¿no? Cristo de alguna manera viene a aterrizar toda la comprensión de la espiritualidad dentro de lo humano, encarnar la espiritualidad dentro de la realidad humana. Tienes opiniones raras que me dan muchísima curiosidad. ¿Cómo es eso? ¿Crees que el humano estaría más alto que Logos? Quiero responder esta pregunta en el marco de tu entendimiento, le dice. Si para Dios lo humano no hubiese tenido importancia sobre todo lo demás, no se hubiera manifestado como el Hijo en la carne, si no se hubiera manifestado en el Logos, que es lo que estamos diciendo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se manifiesta a Dios si lo espiritual objetivo es más importante en lo humano, ¿no? O sea, ¿cuál es ese misterio, ¿no? de la encarnación? ¿De qué nos habla? Entonces nosotros debemos volver a ver la espiritualidad dentro del hombre, ¿no? Hemos proyectado la espiritualidad en Dios, pero nos hemos olvidado de trabajar nuestra propia espiritualidad. El solitario habita en el desierto infinito, lleno de una belleza espantosa. Mira la totalidad y el sentido interior. Por eso el solitario sobre todo ama el desierto, allí donde todo lo próximo es simple y donde no hay nada turbio ni borroso entre él y la lejanía. En el desierto solitario está eximido de toda preocupación y por eso toda su vida se dirige a los jardines florecientes de su alma, que sólo son capaces de prosperar bajo un sol ardiente. En sus jardines crecen los deliciosos frutos rojos que cobijan una henchida dulzura bajo una piel tersa. Ese trabajo del solitario, del ermitaño, del asceta que está meditando en el desierto, en realidad está configurando en su interior un jardín, una riqueza. Es concentrar la energía psíquica en el proceso interior, lo que Jung va a decir, el movimiento de la libido de una, digamos, distribución horizontal, la libido expandida hacia el mundo exterior, a un movimiento vertical de la libido, como cuando habla de la Kundalini, que permite ese acceso al mundo interior, que también en el proceso alquímico podríamos representar con lo que él llamaba citrinitas, que es este aspecto de lo amarillo, del sol, ¿no? Cuando el sol empieza a tomar fuerza, ¿no? y a centrar toda su energía, es la conciencia enfocada en el propio trabajo personal, es poner la conciencia en mí mismo, poner la conciencia, la energía psíquica en mi propio proceso. Ese es el trabajo del meditador, del asceta, es el que pone toda su energía en el desarrollo de su mundo interior. Y dice, la suma yace en ti como un hombre y una indivisible avidez de devorarlo te atrapa. El escrito yace ante ti y si crees en las palabras dice siempre lo mismo, mas si crees en las cosas para las cuales solo están puestas las palabras, entonces no llegas nunca al final.
y aún así tienes que caminar por la calle sin fin, pues la vida no corre por un camino limitado, sino por uno ilimitado. Pero la falta de límites te asusta, pues la falta de límites es terrible, y lo humano, tuyo, se revela en contra de ello. Por eso buscas límites y restricciones, para no perderte, vacilante en lo infinito. La limitación se te vuelve indispensable. Clamas porque la palabra, que tiene un único significado y ningún otro, para escapar de lo polisémico sin límites. La palabra se convierte en Dios para ti, pues te protege de los incontables posibles significados de la interpretación. La palabra es magia protectora contra los demonios de lo infinito, que desgarran el alma y que quieren esparcirla a todos los vientos. Estás salvado cuando finalmente puedes decir: esto es esto, y esto solo esto. Pronuncia la palabra mágica y lo ilimitado se conjura en lo finito. Por eso los hombres buscan y crean las palabras. Quien rompe la muralla de la palabra derriba a los dioses, profana los templos. El solitario es un asesino, asesina al pueblo, pues así piensa y rompe los antiguos muros sagrados. Y acá radica también ese símbolo de la caída de la Torre de Babel, ¿no? Del lenguaje. Ningún lenguaje puede llegar a alcanzar a tocar a Dios, al cielo. O sea, ninguna construcción humana lingüística puede llegar a comprender el misterio de lo espiritual, ¿no? El misterio de la vida. Por eso la Torre de Babel fue destruida. Entonces invita a entrar a los demonios de lo ilimitado y se sienta, se reclina y observa y no oye el gemido de la humanidad, que ha sido agarrada por la terrible embriaguez ígnea, y aún así no puedes encontrar las palabras nuevas si no rompes las palabras viejas. Mas nadie ha de romper las palabras viejas a no ser que encuentre la palabra nueva, que es una firme muralla contra lo ilimitado y contiene en sí más vida que la palabra vieja. Finalmente estamos atrapados por el lenguaje y lo que hacemos muchas veces es ampliar nuestras celdas, ¿no? Nuestras limitaciones. El proceso de amplificación de la conciencia es tratar de descubrir y acercarnos mucho más a la totalidad, pero estamos limitados por nuestra propia condición humana, ¿no? Y lingüística de comprensión. Decía Víctor Frankl, el hombre es a Dios como el simio es al hombre. Entonces el hombre nunca va a comprender los motivos de Dios, ¿no? Y decía Kierkegaard, entre el hombre y Dios hay un abismo. Entonces nosotros vamos a buscar la totalidad, pero quizá nunca la vamos a alcanzar, nunca la vamos a comprender. Ya decía Heráclito, ¿no? Los buscadores de oro, por más que busquen, no encontrarán, por más que caven, ¿no? Profundo es el logos, no podemos captar la totalidad, la realidad. El asceta viene a hablarle a Jung de las limitaciones de la razón, de la importancia de los múltiples significados, de que el secreto de la vida va más allá de los textos, de lo racional, y se encuentra en la vida misma. La oscuridad es tu madre, a ella se le debe venerar, pues la madre es peligrosa. Ella tiene poder sobre ti, ya que es quien te ha dado luz. Honra la oscuridad como a la luz, y así iluminas tu oscuridad. En Juego de Tronos, ¿no? En un pasaje le dicen a Melisandre, que es una hechicera, que sirve al Señor de la Luz: ¿cómo puedes tú decir que sirves al Señor de la Luz si usas métodos tan oscuros, tan sombríos? Y Melisandre le dice: la sombra es una servidora de la luz. Mientras más larga es la luz, más larga es la sombra. Entonces, el mundo de lo sombrío, el mundo de la oscuridad y la luz son una realidad que está unida. No puede haber luz sin sombra. Esa es la realidad. Cuando comprendas que la oscuridad te captura, ella te sobreviene como la noche, con sombras azules e incontables estrellas brillantes. El silencio y la paz te sobreviene cuando comienzas a comprender la oscuridad. Solo quien no comprende la oscuridad teme a la noche. Mediante la comprensión de lo oscuro, lo nocturno, lo abismal en ti, te vuelves totalmente simple y te dispones a dormir como todos durante los milenios. Te duermes bajo el regazo de los milenios y tus paredes resuenan con antiguos cánticos de templo, pues lo simple es lo que siempre fue. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido, me parece, una lectura importante el día de hoy. Nelson, muchas gracias. Gabriela, a todos por seguirnos. Javier, Dora. Vamos a estar siempre revisando esta hora los jueves a las 6 el libro rojo hasta agotarlo, y cuando lo agotemos vamos también a
a tratar de hacer otras aproximaciones desde algunos apuntes de Bernardo Nante, también algunos apuntes posiblemente de algunos artículos que hay sobre el Libro Rojo. Entonces es un texto apasionante, lleno de sabiduría, con múltiples lecturas. Los invito a leerlo. Si no lo tienen, me pueden escribir y yo les puedo mandar varias cosas ahí sobre este libro. Muchas gracias a todos y nos vemos. Saludos.